Bienvenidos, estimados estudiantes, a su curso de matemática básica. En esta semana vamos a tratar el tema de continuidad de una función real y luego veremos lo que es la razón de cambio. Muy bien, comencemos entonces con nuestro tema de continuidad de una función real. Muy bien, comencemos definiendo lo que es la continuidad de una función. Entonces, cuando nosotros hablamos de que una función es continua, se trata de que vamos a realizar, por ejemplo, una gráfica en la cual no levantaremos el lápiz del papel. Entonces, en ese caso estamos hablando de una gráfica cuya función es continua, ¿no? Entonces, aquí hemos colocado ejemplos, ¿no? Como una gráfica lineal, ¿no? Que es la ecuación de una recta y igual a x más 1. Luego tenemos el segundo ejemplo, que es una exponencial, y igual e a la x. Y el tercer ejemplo tenemos una diferencia, ¿no? Que es y igual x menos x al cubo. En los tres casos, pues estamos hablando de funciones continuas en los números reales. Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de definición de continuidad, pues nos referimos a que para que una función sea continua en un número A, deben cumplirse tres condiciones. Vamos con esas tres. Primero, que la función evaluada en un punto A debe existir. Esa es la primera. La segunda es que el límite aplicado, ¿no?, de x que tiende a ese punto A o a ese valor A de su función debe existir también. Entonces, en este caso, para que exista, tendríamos que ver que tenga el mismo valor, el mismo resultado, ya sea por la izquierda o por la derecha. Y como tercera condición, que el límite de esa función evaluada en un punto A pues sea igual al valor de la función evaluada en ese punto. Entonces, si al menos una de estas condiciones no se cumple, entonces diremos que la función f no es continua en x igual a a. Veamos el primer ejemplo. Nos dice aquí, sea f de x igual, y nos dan esta función, x al cuadrado más 7 cuando x toma valores menores que 2, y tenemos la ecuación lineal 5x más 1 cuando x toma valores mayores o iguales a 2. Entonces, vamos a evaluar si esa función es continua cuando x toma un valor 2. Muy bien. Entonces, vamos a tener que analizar los tres casos mencionados en la definición. Comencemos evaluando en la función el valor de x. En este caso, x toma el valor 2. Entonces lo vamos a reemplazar en f. Ya me dice la función que cuando x toma el valor igual a 2, pues le corresponde el 5x más 1. Y si yo reemplazo el valor de 2 en 5x más 1, pues el resultado que voy a obtener será de 11. Entonces, f de 2 toma el valor de 11. Muy bien. Luego vamos a aplicar los límites para ver si estos existen. Entonces digo, límite de x que tiende a 2 de la función f de x, y vamos a evaluarlo por la izquierda,
La ecuación que le corresponde es esta cuadrática, x al cuadrado más 7, en la cual si nosotros reemplazamos el valor de 2, pues obtendremos el valor de 11. Ahora, ese valor será igual al límite de x que tiende a 2 por la derecha. Quiere decir que el valor 2 lo voy a reemplazar en la ecuación lineal 5x más 1. Al reemplazar, esta también me da el valor de 11. Y tendríamos la tercera, que nos dice que se cumple la función evaluada en 2 del límite de x que tiende a 2 de f de x. Y como podemos observar, ¿no?, se está cumpliendo las tres condiciones. Entonces podemos concluir que la función f de x es continua cuando x toma el valor de 2. Muy bien. Ahora veamos un segundo ejemplo. Nos dice determinar si la función f de x es continua o no en el punto x igual a 0. Entonces, primero vamos a probar los tres casos, ¿no?, mencionados en la definición. Entonces, evaluamos la función en el punto 0, en este caso, que es lo que nos está pidiendo. Entonces decimos, f de 0 le corresponde, según la pregunta, la ecuación x al cuadrado menos 1. Entonces, en esa ecuación vamos a reemplazar el valor de 0 y al momento que lo reemplazamos, obtenemos de respuesta el valor menos 1. Bueno, menos 1 es un valor real, por lo tanto, existe, ¿no? La función existe. Luego, el segundo punto que tenemos que verificar es que el límite exista. Entonces decimos, límite de x que tiende a 0 por la izquierda. Entonces, esto me da el valor de menos 1, ya que le corresponde la ecuación x al cuadrado menos 1. Ahora, hay que verificar con el límite de x que tiende a 0 por la derecha. Entonces diremos, acá tenemos, ¿no?, la ecuación menos x al cuadrado. Al reemplazar el valor, bueno, me da el valor de 0. Ahora, como pueden observar, el límite por la izquierda es diferente al límite por la derecha. Por lo tanto, diremos que no existe el límite, ¿no? Recordemos el concepto de límites laterales, que para que este exista, pues el resultado obtenido por la izquierda y por la derecha deben ser iguales, ¿no? Entonces, luego de esto podemos decir que la función f de x no es continua en un valor de x igual a 0. Muy bien. Ahora, ¿qué tipos de discontinuidad nosotros podemos encontrar? Vamos a encontrar la discontinuidad removible o evitable. Quiere decir que esta discontinuidad se aplica cuando sí existe el límite. Quiere decir entonces que la función está o no definida en el punto y el límite existe, pero no es igual que el valor de la función del punto. O sea, quiere decir que el punto 2 no es igual que el punto 1. Ahora, también podemos hablar de la discontinuidad no removible o inevitable. ¿En qué caso se da esto? Cuando si el límite no existe. Quiere decir que los límites laterales no existen o son infinitos, ¿no? Entonces, en ese caso estaríamos hablando de una discontinuidad no removible o inevitable. Muy bien, empecemos con un ejemplo de función discontinua removible. Tenemos esta función y lo vamos a evaluar cuando x es igual a 5.
Veremos tres casos. Como pueden observar aquí, no tenemos el igual. Entonces, el f de 5, o sea, y el valor de x igual a 5, no existe. ¿Por qué? Porque no hay un igual aquí. Entonces, pasamos al segundo punto, para determinar si es una discontinua removible. Evaluamos el límite, a los laterales. Entonces decimos, el límite de x que tiende a 5 por la izquierda, de f de x, por la izquierda quiere decir que voy a reemplazarlo en x al cuadrado menos 16. Este será igual a 9. Y el límite de 5, ¿no?, de x que tiende a 5 por la derecha en la función, también es 9. Por lo tanto, el límite sí existe. Pero el f es 5, o sea, la función evaluada en x igual a 5 no existe, por lo tanto, no se puede igualar al límite de x que tiende a 5. Entonces, en ese caso estamos hablando de una función discontinua removible en x igual a 5. Muy bien. Ahora, si nosotros hablamos de un segundo caso, cuando hablamos de la discontinuidad inevitable. Entonces, en este caso, por ejemplo, me piden evaluar esa función cuando x es igual a 3. Entonces decimos, reemplazo el valor de 3 que le corresponde a la segunda ecuación, 5x más 6, ahí reemplazo, y esto me va a dar el valor de 21. Ahora, decimos, yo tengo límite de x que tiende a 3 de f de x. Entonces quiere decir que tengo que evaluarlo. Pero en este caso, si yo reemplazo 3 por la izquierda, este me va a dar, ¿no?, en x al cuadrado más 4, voy a obtener el valor de 13. Y si evalúo el valor de 3 por la derecha, pues al reemplazar me da el valor de 21. Por lo tanto, son diferentes. Eso quiere decir que el límite no existe. Entonces, en esos casos estamos frente a una discontinua no removible o inevitable cuando x toma el valor de 3. Estimados estudiantes, continuando con nuestros temas programados para esta semana, pues vemos ya lo que es el tema de razón de cambio. Comencemos con el incremento de una función. ¿En qué casos hablamos del incremento de una función? Cuando una variable pasa de un valor a otro, se dice que hay un incremento. Entonces tenemos la función. Entonces el incremento viene a ser la variación en el eje X, que vendría a ser un x1 menos un x0, ¿no?, y también, ¿no?, el incremento en el eje Y, que sería la diferencia del f evaluado en x1 menos la función evaluada en x0. Muy bien. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, acá, gráficamente, nos dicen, si el incremento lo sufre la variable independiente x, esta se representa por delta x. Este delta es como un triangulito que colocamos al lado de x. Entonces diremos que la variación será, ¿no?, entre 5 y 2, que tengo esos dos valores. Para esto, resto, ¿no?, le aplico la diferencia para ver la variación, ¿no?, o el incremento que se ha generado. Ahora, en el eje Y nos dice que si el incremento lo sufre la variable dependiente, ojo, eso es muy importante, recordemos que cuando hablamos nosotros de variable independiente nos referimos a X, y cuando hablamos de variable dependiente nos estamos refiriendo a Y. Entonces, en este caso también en el eje Y, miramos el eje Y, vamos a aplicarle, ¿no?, ese incremento que vendría a ser la diferencia
de 5 menos 1,5 y esto me va a dar un valor de 3,5. Muy bien. Ahora, esta razón de cambio promedio nos dice que viene a ser la división del incremento en el eje Y sobre el incremento en el eje X, que es justamente lo que habíamos determinado en el ejemplo anterior. Ahora, si lo queremos plasmar en un ejemplo, a ver, veamos. Nos dice aquí, considere la función f de x igual x al cuadrado menos x más 1. Y me pide calcular la razón de cambio promedio. ¿No? Ahora, esta razón de cambio promedio la vamos a evaluar en un intervalo, ¿no?, en el cual x va a pertenecer de 2 a 5. Y como pueden observar, pues es un intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir el intervalo cerrado? Que vamos a considerar ambos valores extremos. Muy bien, entonces, para nosotros, en el intervalo, el valor de A va a ser 2, que es el límite inferior del intervalo, y B será 5, que es el límite superior del intervalo. Entonces, diremos aquí, la razón de cambio, tenemos la fórmula, que es la variación del incremento de Y sobre la variación de X. Pero recordemos que Y es lo mismo que decir f de X. Entonces reemplazamos los valores. F, la función f de X evaluada en 5, menos esa misma función evaluada en el valor 2, sobre 5 menos 2. Al momento que nosotros evaluamos esos dos valores en la función, pues obtenemos que la razón de cambio promedio viene a ser 6. Ahora, si nosotros consideramos lo que es una función derivada, pues decimos, ¿no?, que esta tiene la siguiente regla, por definición, que la derivada evaluada en X será el límite de H, que es esta variación, que tiende a 0 de F evaluado en X más H menos F de X sobre H, con un dominio igual a todos los valores donde el límite existe. Entonces, ¿qué observaciones nosotros podemos obtener aquí? Pues nos dice que es diferente hablar de derivada de f en un punto que función derivada en x, ya que f evaluado en a, la derivada de la función evaluada en a, se refiere a un número real. En cambio, la función derivada evaluada en x, en una variable, nos habla de una función en sí. O sea, no necesariamente al derivar siempre te va a dar un valor numérico. Podría dar como resultado también una función. Por eso nos mencionan acá que es la derivada de una función en un punto. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice aquí, dada la función y igual f de x igual x al cuadrado, entonces nos piden hallar la derivada, pero ojo, no la derivada directamente mediante tabla de derivadas, no, sino utilizando la definición. Entonces, tengo el dato que y es igual a f de x y esto es igual a x al cuadrado. Entonces, apliquemos la definición. Para esto, primero tenemos que evaluarlo en un x más h, ¿no?, que es el valor del incremento. Ahora, como acá dice x al cuadrado, pues reemplazo ese valor de x por x más h y le aplico la definición. Tengo aquí la derivada de f de x igual al límite de h que tiende a 0. Así que de f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Eso es por fórmula. Entonces vamos a reemplazar 1 y 2 en la función por definición. Entonces decimos, en el caso de la primera reemplazo x más h elevado al cuadrado
menos x al cuadrado y todo sobre h. Ahora, si yo tengo un x más h elevado al cuadrado, pues acá puedo aplicar el binomio de la suma, que vendría a ser el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, menos, ¿no?, x al cuadrado, todo sobre h. Ojo que esta h está que tiende a cero, según la fórmula de límite, ¿no? Entonces, aquí x al cuadrado con menos x al cuadrado se va. Y me queda la función, ¿no?, límite de h que tiende a cero de 2x por h más h al cuadrado y todo sobre h. Entonces, el objetivo aquí es que debo eliminar este h del denominador. ¿Cómo logro esto? Factorizando el h en el numerador. Entonces decimos, límite de h que tiende a 0, ¿no?, factorizo h y me queda entre paréntesis 2x más h sobre h. H se va con h y me queda aquí 2x más h, donde reemplazo el valor de h. Por lo tanto, la derivada de la función me está arrojando el valor de 2x, ¿no?, que sería la respuesta en este caso. Muy bien, estimados estudiantes. Entonces, esto ha sido respecto al tema de razón de cambio. Muchas gracias.